Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, apasionados de la Torá, y bienvenidos a su programa Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Rood. Con ustedes, como se darán cuenta, hoy está Tzvi Ben Daniel. Harold se ha tomado una semana y, si el Eterno lo permite, estará con nosotros la próxima vez. Estamos transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte y desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y de hecho he estado viendo datos de YouTube y tenemos hermanos de todo el mundo, porque hay latinos en Japón, hay latinos en Israel, hay latinos en Grecia, en Rumania, en países africanos, y hemos tenido visitas a nuestro programa de todos los extremos del mundo donde las ovejas perdidas están, y enviamos paz y gracia con todos vosotros. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es unrudodespertar.tv, y suscribirse, si no lo ha hecho hasta ahora, a nuestros emails, porque enviamos cada mes la página del calendario hebreo bíblico, enviamos programas de radio o de preguntas y respuestas con Michael Rood, que tal vez se ha perdido, o información sobre fiestas. Cuando las fiestas vienen, enviamos también información y artículos, así que los invitamos a suscribirse, y los invitamos también a enterarse sobre nuestro club de patrocinadores, en nuestro club exclusivo, en donde tendrán acceso a programas de radio especiales, artículos especiales que nosotros estamos produciendo de manera de agradecimiento para aquellos de ustedes que han decidido apoyar a este ministerio para poder continuar lo que estamos haciendo, que es llevar la palabra del Eterno, la palabra de la Torá, el evangelio del reino, a las ovejas perdidas, tal como Yeshua nos comisionó. Y se encuentran conmigo hoy, como siempre, Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elvi? Un fuerte saludo, y un fuerte saludo a toda la comunidad hispana que nos escucha alrededor del mundo, por lo que acabas de explicar. Muy bien, y tenemos con nosotros un invitado muy especial que él nos ha estado ayudando por más de un año con la traducción de los Evangelios cronológicos, ese libro tan ansiado que nuestra audiencia está esperando, que esperamos que salga para este año, si el Eterno lo permite. Él ha tenido experiencia pastoral, él es de Colombia, tal como Álvaro, y también experiencia como misionero y enseñando la Torá por muchos años. Por eso es realmente un privilegio y un honor tenerlo con nosotros, Miguel Forero. Muchas gracias, querido hermano, y a toda la audiencia. Un shalom, paz desde aquí. Pues es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y el día de hoy vamos a estar teniendo un programa que hemos titulado como El movimiento mesiánico y el corazón de la Torá. Es un programa tal vez un poco distinto, no está hablando de una teología en particular o de un tema en particular como nosotros hemos estado tratando, sino más de personalmente, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es lo que el Eterno espera de nosotros? ¿Cómo debemos ayudar en el progreso de este movimiento? ¿Y qué es el corazón de la Torá? Porque muchas veces gente, cuando entra a este movimiento y se da cuenta de las mentiras que han sucedido y que hemos aprendido durante tantos años, tal vez toman una especie de hostilidad contra gente que todavía no ha tenido esa revelación, si así lo desea. Entonces, tal vez tratar todas esas cosas y hablar de manera tal vez abierta sobre estas cosas y el corazón de la Torá. Entonces, a mí me gustaría iniciar preguntando para ustedes,
¿qué es lo que es el movimiento mesiánico? ¿Hay alguna diferencia entre el movimiento mesiánico y las raíces hebreas, el judaísmo y el cristianismo? ¿Qué es exactamente esto? Bueno, sí, gracias. De hecho, una de las grandes cosas que sucedieron en mi vida fue yo diría casi que una segunda conversión. Yo conocía a Yeshua desde que tenía 18, 19 años y eso marcó un cambio radical en mi vida de una manera muy trascendente. Posteriormente, a lo largo de 30 y tantos años de ministerio, me fui como profesionalizando en el asunto y digamos que las normas y los desafíos fueron bajando hasta que hace aproximadamente 7 u 8 años, el Padre de una manera muy particular me introduce en una nueva dimensión y me lleva a experimentar todo esto. Yo ni sabía que si esto se llama raíces hebreas o movimiento mesiánico, porque pienso que quizás es el problema de muchos de nosotros en este momento. Decimos, ¿y yo qué soy? Exacto. ¿Cierto? A todo lo queremos poner un título. A todo lo claro. queremos poner un título y una descripción. Sí, y lógicamente la gente lo primero que le pregunta a uno es, ¿y usted en qué está? ¿Cierto? Usted es pentecostal, es bautista, es de qué movimiento, y ya lo encajonan a uno allí. El caso es que pasados estos años he podido tener mucho más claridad respecto de esa identidad. Si alguien me pregunta qué soy ahorita, yo simplemente digo, soy un seguidor de Yeshua y obediente de la Torah, eso es todo. Amén. Y pues no me considero realmente vinculado con ninguno de estos movimientos convencionales, ¿no? Ahora, le hago una pregunta y también para ti, Álvaro. Yo creo que el significado mismo de la palabra cristiano, o sea, yo no soy cristiano, obviamente, yo soy judío y para eso tenemos otra nomenclatura que les voy a compartir, pero cristiano significaría un seguidor de Cristo y Cristo, en griego, Christos es el Mesías. Entonces, cristiano en realidad, si se entiende apropiadamente, sería lo mismo que decir mesiánico. ¿Estarían de acuerdo con eso? Etimológicamente sí es igual. Obviamente. Pero lleva toda una maleta con años, claro, de tal vez la doctrina que uno cuando dice cristiano tal vez se imagina la denominación, o el protestantismo más bien. Sí, lamentablemente. Quisiera compartir algo que es parte de lo que nos ha ayudado a nosotros a entender estas diferencias. Porque cada vez que alguien entra en esta dimensión de la Torá, de la obediencia a la Torá, es un mundo totalmente nuevo, es una dimensión totalmente inexplorada, en virtud de que nosotros hemos sido enseñados o adoctrinados de una manera particular a lo largo de toda la vida, realmente desde que nacemos, ¿cierto? Somos bautizados en la familia y allí comienza todo un proceso de aprender una cantidad de cosas que uno nunca cuestiona, simplemente así son, así han sido y así tienen que seguir siendo. No, quería ilustrar que esto ha sido similar a lo que sucede con los renacuajos. Yo creo que muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver estos animalitos que están en los charcos, moviéndose allí, animalitos negros con una cola larga. Los describo porque de pronto mucha gente no los conoce. Y los renacuajos pasan por un proceso de transformación, ¿cierto? El renacuajo, después de que lleva un tiempo dentro del charco, está adaptado allí a una vida y comienza a salirle a caérsele la cola y comienzan a salirle las paticas por los lados. Y posteriormente él sale al exterior y tiene toda una experiencia nueva. Quiero contar lo que es una fábula al respecto. Esta es la historia de un renacuajo que se llamaba Tomás, vivía en su entorno dentro de ese charco, acostumbrado a comer las algas que había allí en situaciones totalmente controladas, la comida tradicional, un medio
húmedo, mojado todo el tiempo, ¿cierto? Respiración branquial, etc. Pero Tomás experimenta esa metamorfosis. Un día se comienza a volver raro, los demás lo observan y sencillamente un día desaparece. Y lo que pasa es que Tomás sale a una dimensión nueva y diferente. Entonces ahora experimenta el aire, experimenta el calor, experimenta que hay lugares secos, que hay comida viviente, porque ve una mariposa por allí, un gusano, y lanza su lengua y se lo come y lo encuentra muy apetitoso. Él lo encuentra así, pues. Sí. La brisa la siente sobre su piel y entonces él, muy emocionado, vuelve al charco y se mete en el charco y les dice: mis hermanos, les digo que he encontrado algo maravilloso. Todos lo miran con desconfianza, diciéndole: ¿qué le pasó? Porque sí es la voz de él, pero a este tipo le sucede algo raro. Y cuéntenos a ver qué es lo que nos trae de nuevo. Dice: mire, allá afuera hay aire. Y comienzan los murmullos entre ellos: ¿cómo así que aire? Tráiganos un poco de aire para ver qué es eso. Bueno, no lo puedo traer, pero se puede experimentar el calor del sol en la piel. ¿Calor? ¿Por qué no nos traes un poco de calor? Y viene otra vez la crítica y el murmullo alrededor de él, y así con cada cosa que él iba compartiendo. Finalmente Tomás llega a la convicción de que, oiga, a menos de que esta gente experimente esa transformación, no van a entender de qué estoy hablando. Así es. Y es muy similar a lo que nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Porque nosotros entramos en esta dimensión de vivir por las leyes del reino, de la Torá, pero no tenemos muchas veces las palabras para explicarle a la gente de una manera clara los argumentos apropiados para convencerlos a ellos de la existencia de esta dimensión. Así es, así es. Y eso primero me gusta mucho esa analogía, sí, me encanta y también me imagino cuando la mariposa sale del capullo y cómo puede la mariposa ir a decirle a la oruga, pero también por el otro lado, cuando uno intenta comunicar el mensaje, a veces uno intenta forzar. Entonces, esa es la diferencia. Va la mariposa y le dice a la oruga que hay una vida más allá, o va el sapito y le dice al renacuajo que hay una vida más allá, o lo trata de traer, lo trata de traer afuera del agua cuando todavía no se desarrolló. Como sabes, la historia, esto me recuerda a otra historia, que es la persona que trató de abrir el capullo cuando la mariposa estaba a punto de salir, trató de ayudarla a salir con el capullo, porque vio que la mariposa estaba haciendo tanta fuerza. Entonces, luego de haberla ayudado, la mariposa, al no tener que ejercer esa fuerza, sus alas no fueron lo suficientemente fuertes para volar y terminó muriendo. Sí. Entonces, no era su tiempo. Exacto. Entonces, uno tiene que respetar esos ciclos. Así es, así es. Yo me relaciono mucho con lo que acaba de decir el hermano Miguel, porque yo veo este movimiento de esa manera, que la gente salimos de la cristiandad o salimos de un entendimiento erróneo, que lo que pensábamos o lo que vemos que es un entendimiento erróneo, que mucha gente está todavía en eso, pero entonces queremos venir a donde la gente y darles con la verdad en la cabeza para que entiendan, cuando no, lo que no sabemos es que si el Padre no ha puesto esa llama, si todavía no ha llegado su tiempo, y el tiempo lo determina solamente el Padre, porque no lo determinamos nosotros. Así es. Hasta que ese momento no llegue, pues entonces nos vamos a frustrar nosotros, porque les estamos dando con la cabeza. Tanto es que yo veo que muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos siendo un mal ejemplo. Porque lo que nosotros estamos llamados a hacer es ser una luz con el ejemplo de que ahora camino en Torah, que ahora camino con las instrucciones de Dios, y estoy recibiendo tanta bendición porque estoy guardando los mandamientos, porque eso es lo que nos promete el Padre, es que nos va a dar bendición porque guardamos sus mandamientos, que la gente va a venir y van a preguntar, pero es porque están viendo el ejemplo, están viendo en nuestro caminar, porque nos estamos poniendo una marca en la espalda diciendo:
Bueno, yo estoy diciendo ahora que yo camino con Torah, que yo soy, porque la primero que la gente piensa es, este ya se cree más santo que yo. Entonces nos ponemos esta marca en la espalda y venimos y queremos criticar a todo el mundo está mal, todo el mundo son unos paganos, que ya dije, no digan Jesús, no digan aquello, no digan lo otro, esto se hace así y se hace así. ¿Qué ejemplo estamos siendo? O sea, ¿cómo vamos a hacer una luz si lo que estamos es tirándole a la gente con la verdad en la cabeza y así no van a Bueno, escuchar? de hecho, eso que estás planteando es generar una religión nueva. Ujú. Porque entonces, sí, yo he visto que mucha gente aburrida ya por la tradición en que se encuentran, que sienten que les falta algo, pero no saben qué es. Y cuando llega como una onda nueva, ¿cierto? De esto de hablar un poco de hebreo y de Sí. celebrar el Shabbat y qué sé yo, entonces dice, oye, ¿y cómo es que se hace eso? Yo quiero aprender. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ujú. Pero la persona no ha experimentado aquello. Así es. El padre no le ha tocado, entonces se están generando, de hecho, iglesias y grupos que alegan ser de raíces hebreas, que alegan ser mesiánicas, que los pastores ahora se cambiaron el nombre, ya el título, y ahora son rabinos, Ujú. se Exacto. visten con talit y Exacto. usan una cantidad de vocabulario que yo llamo ebruñol, porque no es ni lo uno ni lo otro, Así es. y, pero ni siquiera han encontrado la realidad provista por el Padre, esa transformación que los lleva realmente a tener una vida diferente. Son los sapitos que se están saliendo del agua sin ser su tiempo todavía. Correcto. Así es, Entonces, exacto. en mi opinión, bíblicamente, lo que uno puede hacer siempre es plantar semillas. Así es. Entonces, plantar una semilla está bien, pero cuando uno quiere tratar por medio de argumentos intelectuales, convencer a otra persona de algo, en realidad no hay una sustancia espiritual a eso. Ujú. Entonces, es simplemente tratar de ser más inteligente que el otro. Entonces, me gustaría traer aquí un verso que cuando Pablo dice en Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Amén. Elohim. Amén. Así que ni el que planta es algo, Ujú. ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, aquí él dice, el que planta y el que riega son la misma cosa. Ahora, cada persona quiere tener un nombre para sí, Ujú. la persona ser importante, pero en realidad Pablo lo ve como, a él no le interesa ser Pablo, él solo va y hace el trabajo que Dios quiere hacer. Así es. Y él o Apolos es lo mismo, pues lo importante es que la persona pueda llegar a ese siguiente nivel de crecimiento. Así es. Y el padre es el que hace el cambio. Nosotros Así presentamos es. la información o las personas que el padre está usando, que están conociendo ahora, como dijiste, regar la semilla, pero el que hace crecer la semilla, el que le echa agua a esa semilla es el padre. Y hasta que el padre no haga eso, no podemos forzar esto, no le podemos forzar esto a la gente, porque no es su tiempo, porque el padre no les ha abierto por X o Y motivo, todavía no ha sido su tiempo. Y solo él sabe por qué, y cuando él lo haga, pues eso lo va a hacer porque nosotros no salvamos a nadie. Esa es la realidad. Así es. Así es. Esto, creo que esto nos introduce en otro aspecto bien interesante, que es el de la evangelización, porque parte de la preocupación de los que hemos entrado en este camino es que como se nos había enseñado que debíamos salir Ujú. y a todo el que se nos cruce hablarle de Jesús, hablarle de Yeshua en ese tiempo, de Jesús en ese tiempo. Y yo fui profesional, digámoslo así, en usar el folleto de las 4 leyes espirituales, me lo sé de memoria todavía, hablarle a la gente y conducirla a que haga una oración para recibir al Señor y vámonos, ya este es cristiano, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que ahora yo me he encontrado con que ese sistema no funciona sencillamente, porque con razón Yeshua dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Así es. Entonces, de hecho, el Padre es el que tiene que despertar a la persona. Y he aprendido con base en la experiencia, que mire, lo mejor que podemos hacer es no enredarnos en discusiones queriendo demostrar que tenemos la razón. Ujú.
porque eso se convierte en una pelea de egos. Y cuando se convierte en esto, perdemos los estribos y fácilmente el orgullo aflora y entonces uno comienza a darle bibliazos a la otra persona y el otro se los da a uno también y la relación se daña. Creo que lo mejor es, pero era lo que decía uno de ustedes ahorita, mire, siembre la semilla, haga preguntas. Yo acostumbro en este momento a decirle a la gente, ¿tú te has dado cuenta que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no aparece el nombre de Jehová, el nombre del Padre? ¿Te has preguntado por qué? Ese tipo de preguntas que pueden llevar a la gente a querer investigar un poco. Uh-huh. Exacto, así es. Y yo noto también que hay un periodo que para muchas personas es natural, yo creo que yo lo viví, que es que cuando se nos abren los ojos a la Torá, y también depende, yo creo, por la edad que esté pasando cada uno, pero yo veo esto como un patrón, que gente que ve la verdad de la Torá se vuelve inmediatamente así como que se eleva a un nivel más alto que otras personas que no lo han visto. En lugar de entender que el jardinero plantó semillas en el campo, todas las semillas son iguales, pero unas crecieron o brotaron después de 3 días y otras brotaron después de 4 días o de 5 días. Y eso no hace a una semilla mejor que la otra, porque tal vez la otra va a crecer más alto o dar más fruto que nuestra semilla. Entonces, yo creo, y yo también lo he hecho y soy culpable de haberme vuelto así, de condenar gente o condenar otras creencias o otros entendimientos. Y eso es en realidad lo que nos hace dar cuenta qué tan en la carne nosotros mismos vivíamos. Uh-huh. Y el objetivo de la Torá, y Pablo enseña mucho sobre eso, es de que la carne muera. Entonces, yo creo que está bien si vamos por una etapa así, que toma un tiempo, yo creo que puede tomar 1 año tal vez, 2 años, pero hay gente que tal vez como que se queda ahí mucho. Y eso lo que hace al fin y al cabo es que nosotros mismos no podamos progresar. O sea, es un detrimento para nosotros mismos, no para los demás. Así es, así es. Otra cosa que yo veo también mucho es que cuando la gente que, como dijiste, entra en esto, empiezan ya a sentirse en un nivel más elevado y no lo quiero decir como en sentido de crítica, pero yo veo mucha gente ahora que están en las raíces hebreas, raíces cristianas, mesianismo, como lo quieran llamar. Pero entonces todo ya lo quieren hablar en hebreo. Ya todo es en hebreo. Y como dijo el hermano Miguel anteriormente, muchas veces hasta ni siquiera, o sea, ni lo dicen bien por un lado ni por el otro. El problema que yo tengo con eso, y yo, de nuevo, no lo estoy diciendo en sentido de que, como una crítica fuerte, pero sí en el sentido de que estamos hablando todas estas cosas en hebreo que nadie está entendiendo. O sea, nuestro llamado, si nosotros salimos de la cristiandad, yo digo que el 99.9% de las personas que nos están escuchando ahora mismo son personas que están saliendo de la cristiandad o son cristianas o como lo quieran llamar. Pero entonces ya todo lo ponemos en hebreo. Cuando nosotros nos tenemos que relacionar con nuestros hermanos que no han salido todavía, que los que queremos atraer a las raíces hebreas de nuestra fe o a la Torá, voy a decirlo así, porque esta es la palabra más clara la definición más clara. Queremos que entren en la Torá, en las instrucciones de Dios. Entonces, si estamos hablando en hebreo, no van a entender nada. O sea, ¿qué nos ganamos con lo que estamos diciendo? Con ese ego de que, mire, yo ya como sé hebreo y ya me conozco todo esto, pero si no nos podemos relacionar con la gente. Pero Álvaro, ¿no será ese el don de lenguas que recibieron? No creo. No creo que aquí fue el don de lenguas. Fuera de broma, yo tenía, o sea, cuando en mis comienzos de la fe en Yeshua, cuando me mudé a Israel, conocí a este muy buen hermano judío también, que él nunca me dijo una palabra de Yeshua, pero yo sabía que él creía en Yeshua. Uh-huh. Y solo estudiábamos la Torah juntos. Pero ahora, esta persona, y yo como tal vez me inicié en la fe gracias a él o con él, él se volvió así fanático de no decir palabras, entre comillas, paganas. Right. Y lo que sucedió es que la mitad del vocabulario español
hay palabras que se pueden trazar etimológicamente a palabras paganas. Le doy un ejemplo simple, la palabra pan era un dios. Entonces usted ahora no puede comer pan, tiene que comer lechem. Entonces va a la tienda y le dice, ¿me puede dar 1 kilo de lechem? Sí. Entonces, todas cosas así, no puede decir la palabra tiempo, hay un dios romano, tempo, cronología, del dios Cronos. Entonces, son todas palabras que tienen que ver con cultos paganos. Pero esa es nuestra lengua. Nosotros, esto es Babilonia. La restauración todavía no ha tomado lugar. Cuando todos volvamos al Gan Eden. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar al tiempo y la sociedad en que vivimos para poder ser funcionales. Porque si una persona se vuelve tan cerrada, y yo me estaba volviendo así de una manera, y estoy agradecido que pude salir de eso, porque nos va a llevar a graves juicios y prejuicios contra nuestros hermanos, y nos va a llevar a un punto donde nos va a ser difícil relacionarnos con otras personas, ya sea en ambiente social o laboral o familiar, y eso no es algo que edifica, eso no es algo que le da gloria a Dios. Así como Pablo dijo, con los judíos soy judío, con los romanos soy romano, con los griegos soy griego. No está diciendo que él no se está convirtiendo o volviéndose pagano, sino que se está relacionando en lenguaje y en comunicación en donde ellos están. Está entendiendo en donde ellos están y está hablando con ellos en un idioma que ellos pueden entender. Eso está en 1 Corintios 9:20 y lo tenía aquí abierto, pues me encanta ese pasaje. Dice, me he hecho, y me costó entenderlo a mí al principio, me costó y no sabía si yo podía estar de acuerdo con esto, pero escuche y tiene sentido lo que él dice. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Okay? Entonces está hablando ahora de ser como judío, está hablando obviamente de la ley de hombres. Él era fariseo, él no está hablando de la Torah, él tiene Torah. Pero lo que él está explicando es, si yo voy a hablarle a un judío, yo vivía en Israel, yo no le voy a hablar al judío empezando diciendo, el Talmud es una basura y recibí a Yeshua como el Mesías. Exacto. Eso no tiene sentido. Ya estoy cerrando la puerta que él nunca lo va a poder orar. En cambio, voy a hablar del Talmud, de la sabiduría que se encuentra en el Talmud, de los comentarios rabínicos de gente que vio a Isaías 53 como el siervo sufriente y el Mesías que debía venir. Y hay muchísimos comentarios de distintas personas en el Talmud. Entonces, ¿significa que tengo que tomar esta ley sobre mí, que es ley de hombres, y no es de la Torá que fue agregada? No, no significa eso. Pero si voy a hablar con audiencia judía, voy a hablar desde esa perspectiva. Claro. Si voy a hablar con audiencia cristiana, no les voy a empezar enseñando lo que llaman el Antiguo Testamento, sino que les quiero mostrar de las cartas de Pablo, como él dice que hay que seguir cuidando la Torah. Entonces, los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, la Torah, sino bajo la ley de el Mesías, para ganar a los que están sin ley. Entonces, ¿qué dice esto? Cada uno tiene que encontrar a la otra persona en donde ellos están, no donde nosotros estamos. Porque si no, no queremos ayudar al otro, nos queremos ayudar a nosotros. Así es. Y yo por eso estoy convencido que yo estoy convencido que el reino del norte de Israel fue disperso por ese mismo propósito, porque claro, Dios, el Padre quería que que Israel fuera una luz, fuera un ejemplo, y lo sembró como semillas por el resto del mundo, y esas semillas crecieron y se pueden relacionar con el colombiano, se pueden relacionar con el argentino, con el español, con el ucraniano, porque estas semillas están creciendo y fueron llamadas a ser una luz. Entonces, ¿y cómo son una luz? Todos relacionándose con su cultura, no todos volviéndose judíos y ya todos se quieren hacer judíos y creen que, porque no todo el mundo llega de esa manera, definitivamente que no. Sí, de hecho yo creo que en la creación de Dios es evidente la variedad. Amén. Entonces Dios no quiere que todos estemos uniformados hablando de la misma manera, porque incluso el libro del Apocalipsis nos habla de que al final había una gran multitud de todas las naciones y lenguas. Así es. Alabando al Cordero. Entonces, esas diferencias que el Padre mismo ha permitido, tanto de cultura como de lengua, como de tantas otras cosas,
no son malas, no son antibíblicas. Precisamente muestran la grandeza del Padre. Amén. Y a nosotros nos corresponde mirar todo esto a la luz de la Torá, conservar aquellas cosas que son buenas, desechar aquello que va en contra de la Torá, pero no podemos tirar todo a la basura. Así es. De hecho, ahora que nuestro hermano mencionaba las palabras aquellas, me acordaba de alguien que decía, no, el libro de Santiago no se le puede llamar Santiago porque San es una palabra católica para los santos, entonces es llamado el libro de Tiago. ¿Sí? Entonces dice, hablan en el libro de Tiago y ese, ¿qué libro es? Sí. Exacto. ¿Quién le está entendiendo? Imagínese una persona que está apenas lo está tratando de evangelizar y le dice el libro de Tiago y va a pensar, este está leyendo otra Biblia. Esto no. ¿Quién sabe qué es? Sí. La apócrifa. Sí, exacto. Ahora, de hecho, yo soy consciente de que no todas las palabras, ahorita ya trabajando en esto de traducción, uno se da cuenta de eso, no todas las palabras tienen el equivalente dinámico y conceptual en la otra lengua, ¿cierto? Uh-huh. Y a veces toca usar ciertos palabras o sonidos o transliteraciones a las otras lenguas. Entonces, es el caso de la palabra espíritu, que espíritu en español, dentro del ambiente cristiano, pues todos entendemos más o menos que tiene que ver con la dimensión de donde Dios habita y tiene que ver con el Padre. Uh-huh. Pero también se utiliza en un sentido muy negativo. Y a veces es como espanto, ¿no? Tanto, bueno, en inglés es interesante porque en inglés se utiliza una palabra, gosh, sí, que ghost, es como... Ghost. Ghost, es correcto, que es como espanto, ¿no? Ajá, fantasma. Sería, cuando dicen el Espíritu fantasma. Santo, dicen the Holy Ghost. El santo fantasma. El santo fantasma, exacto. Entonces digo, y vale la pena cuando se está enseñando ya hacer la claridad de qué significa Ruach, que es mucho más amplio y mucho más completo que la palabra espíritu. Pero yo no la puedo usar en el vocabulario diario porque la gente no va a entender de qué estoy hablando. Exacto. Y el punto es, uno está tratando de impartir la sabiduría de la Torá, la sabiduría del Eterno. No es con el propósito de que yo me quiero quedar tan santo que no voy a decir una palabra porque soy muy santo. Muy kadosh. Entonces, claro que sí, o sea, y más que nada entrando en lo que es los nombres de Elohim, el nombre de Jehová, claro que uno quiere enseñar eso y es mucho más elevado que las palabras que tenemos en español, que son tan limitadas, pero es con un propósito de que nos importa nuestro prójimo, que queremos que él entienda algo, que progrese, no que, no hagas esto porque eso es legalismo. Eso mismo es legalismo. Exacto. Y yo lo encuentro mucho, discúlpenme que los interrumpe, muchachos, lo he encontrado mucho recientemente, bueno, desde que entré en las raíces, en la Torah, con la gente que dicen que ya no se puede decir Jesús, que Jesús es un nombre pagano, que significa ahí está el caballo o alguna cosa así porque transliteraron las palabras, que me parece de nuevo, o sea, yo no puedo llegar a donde una persona que le quiero enseñar estas cosas, le quiero enseñar qué significa en verdad el nombre de nuestro Mesías, que es Yeshua, y explicarle, pero no le puedo entrar diciéndole Yeshua esto y Yeshua lo otro y orar en el nombre de Yeshua y todo esto. Tengo que llegar a donde él está, tengo que decir Jesús, porque primero que todo no es un nombre pagano, no es un nombre falso, no estoy hablándole a otro Dios, eso está completamente sacado fuera de contexto, y es la única manera que me puedo relacionar con esa persona, que le puedo dar a entender que estamos hablando de la misma persona, que Jesús es en verdad, su nombre hebreo es Yeshua, y así es que viene la situación, y se transliteró, pero no lo puedo entrar diciéndole que está pronunciando un nombre pagano, porque si yo entro de esa manera, cierro la puerta inmediatamente. Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, sí, adelante, Miguel. Perdón, de hecho, Yeshua no hizo de su nombre un gran problema. Así es. Porque en el pasaje aquel en Mateo, cuando dice muchos me dirán en aquel tiempo, él no dijo muchos me dirán
Yeshua y yo, me dirán Jesús y yo, no, usted me está llamando mal y por eso no le respondo, ¿cierto? Dice, muchos me llamarán Señor, Señor, y yo les diré. O sea, el asunto del nombre no era trascendental en la relación con Yeshua, él nunca lo consideró así. Pero obviamente cuando uno ya adquiere el conocimiento de cuál es el nombre de verdadero de Yeshua, que tiene un significado precioso, para mí es mucho más expresivo y más valioso usarlo. Pero de hecho, si yo estoy con personas que no lo conocen, no tiene sentido. Exacto. Incluso cuando me invitan a dar alguna charla o algo, en algún momento yo menciono, mire, el nombre verdadero de Jesús es Yeshua, y dentro de la charla, si acaso, lo uso un par de veces, pero me mantengo usando el que la gente conoce, para evitar esas inconveniencias, ¿no? Exacto. Me gustaría preguntarles algo que tal vez es personal, y yo creo que todos no tienen que estar de acuerdo en esto, pero es una pregunta que mucha gente hace, que es cuando uno empieza a observar la Torá, uno empieza a cuidar Shabbat, uno debe dejar de ir a la iglesia, o sea, si no tiene una congregación, si no encontró una congregación mesiánica, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, déjame, yo me adelanto aquí. Entonces, perdóneme, Miguel. No, sigue, tranquilo. Yo personalmente, y de nuevo, como dijo Esbi, esto es mi decisión personal o mi punto de vista. Mi experiencia y mi punto de vista. Hay situaciones en las cuales, cuando usted empieza a declarar y a mostrar que usted está siguiendo la Torá y que usted sigue los mandamientos y esto, en muchas iglesias lo van a echar. Punto. Hay gente que se está completamente en contra y lo van a sacar. De eso no hay, entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí usted no tiene opción ahí, se tiene que ir. Pero hay en otras iglesias, de otras situaciones, como me pasó a mí personalmente, que no me sacaron. Yo estaba ahí todavía y el padre me usó para cambiar esa iglesia. Gracias a que el padre yo tenía una muy buena influencia con el pastor y yo estaba conociendo estas cosas, el padre me usó de tal manera que le pude impartir estas cosas al pastor, aunque hubo choque, obviamente hubo choque al principio y esto está mal, que te están judaizando y todo esto, pero siguió la insistencia, y mire, no, pero compartí información y todo esto, y hoy en día esa congregación es completamente, siguen la Torah, siguen las fiestas, guardan el Shabbat, y siguen la Torah como nosotros lo estamos haciendo. Entonces yo no le recomiendo a la gente que se vayan de la iglesia si no los están echando. Porque, ¿qué tal si el Padre los va a usar para hacer una luz en ese lugar? Entonces sería erróneo, sería equivocado de nuestras partes darles la espalda y decir estos paganos y me voy. Porque nosotros acabamos de salir de ahí. O sea, ¿por qué vamos a criticar a la gente cuando estábamos ahí hace unos días, hace unos meses, hace un año, hace 2 años? Entonces, si tienen la oportunidad de reunirse en el Shabbat, guarden su Shabbat, pero si tienen posibilidad de reunirse el domingo también. Pablo lo hacía. Pablo predicaba hasta los domingos. O sea, no es que el domingo es un día pagano. Es un día del Señor como todos los otros días. El reunirse en el domingo no significa que usted está adorando un Dios pagano. Más ahora sabiendo la verdad y sabiendo que usted quiere tocar a sus hermanos, que quiere ser una luz para sus hermanos cristianos, y cómo lo va a hacer si se va a alejar. No, sea una luz, comparta, y si lo dejan compartir, genial, y de pronto el padre cambia una congregación, de pronto unas cuantas personas, y si lo echan, pues lo echan, y empieza a guardar el Shabbat en su hogar y siga siendo una luz. Pero yo no le recomiendo a la gente que se vaya, yo le recomiendo a la gente que traten de ser una luz, y si se puede, y si no, pues no se puede. ¿Qué más van a hacer? Sí, yo creo que una de las cosas que necesitamos motivar a la gente que está alrededor nuestro en estas congregaciones es que piensen un poco, porque nosotros hemos sido, utilizo la palabra adoctrinados a lo largo de nuestra vida, no necesariamente con malas intenciones, o como producto de una conspiración de las élites para dominarnos y tenernos allí y explotarnos, ¿cierto? Que es lo que está de moda ahorita. Sencillamente el sistema se desarrolló así desde el Edén. Eva cayó porque vivió por los sentimientos, por las apariencias, y hemos aprendido a vivir sin pensar y sin tener en cuenta los mandamientos del Padre. Entonces yo he encontrado que básicamente la gente por 3 razones prefiere no enfrentarse a esto. La una es por temor.
porque no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. Eso implica tener que investigar, evaluar, tomar decisiones con responsabilidad. Entonces, no, mire, yo en eso, yo estoy dedicado a otra cosa, mejor lo dejo quieto. La segunda razón es por comodidad, ¿cierto? Porque dice, pues los que están en posiciones de poder y liderazgo, para eso han estudiado, para eso les estamos pagando, entonces ellos son los que deben investigar y decirnos cómo son las cosas. Y si yo tengo una duda, voy y le pregunto qué es lo que nos sucede a la mayoría cuando trata uno de hablar con alguien y le dice, déjeme que yo voy a hablar con mi pastor. Y va donde su pastor y le dice, ¿el Shabbat se guarda o no se guarda? Y él, pues ya sabemos lo que le responde, y esa fue su respuesta. Y ya se quedó cómodo con eso. Y la tercera, pues, es la conveniencia, porque es más fácil seguir a la mayoría. Y cuando uno se sale del montón, se convierte en una amenaza para el sistema tradicional. Entonces fue el caso de Yeshua cuando desafió en su tiempo todo el sistema religioso y se atrevió a pensar por sí mismo afuera de las estructuras rígidas de la tradición y de la conveniencia. Entonces, ciertamente la mayoría de personas va a querer quedarse allí. Entonces, me parece que una buena cosa es motivarles a que, oye, lee tú mismo la escritura. No sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo aquí en Norteamérica sucede que ya la gente ni siquiera lleva la Biblia, porque las iglesias pues pasan los 2 o 3 versículos de los que van a hablar por la pantalla, entonces la gente ya ni siquiera hable la Biblia para nada. Así es. Y los devocionales los hacen con nuestro pan diario, con una cosita sencilla por ahí. Entonces desconocen la escritura. Y la gente necesita ir a la escritura. Tenemos que motivarles a que vayan allí para que puedan encontrar y confrontar las convicciones que tienen y puedan ser luz en ese lugar donde están. Así es. Yo quiero también agregar a eso que porque me pasó a mí, que es otra de las razones, agregándole a las 3 razones que diste, y de pronto esto está incluido ahí, pero una cosa que a mí me dio al principio cuando empecé a entrar en esto y lo que me causó como un frenar un poco, un mirar o cogerla un poco más despacio y analizar y ir a las escrituras, fue el miedo, porque esto es lo que nos enseñan en la iglesia, el miedo de cuando nos empiezan a decir que la Torah se debe guardar y los mandamientos de Dios todavía están válidos, el miedo es, ¿qué tal si le estoy escupiendo a Jesús en la cara? ¿Qué tal si que el sacrificio de Dios es suficiente, de Yeshua, de Jesús es suficiente? Entonces, si usted empieza a guardar Torah, significa que para usted el sacrificio de Jesús no es suficiente y se maldice. Entonces, ese es un miedo que yo veo mucho porque, de nuevo, personalmente me pasó que ahí fue cuando me frené un poco. Dije, bueno, ¿será que si yo empiezo a guardar Torah, le estoy escupiendo a Jesús en la cara en verdad y estoy desechando el sacrificio que Él hizo? Pero no, de nuevo, si entramos en las escrituras, y eso es lo que animo a las personas que de pronto tengan ese pensamiento también, porque de nuevo lo tuve yo también, entonces yo sé que hay muchos que de pronto nos estén escuchando y les ha pasado lo mismo. Pueden tener. Exacto, vayan a la escritura y definitivamente no es escupirle a Yeshua en la cara, porque eso fue lo que Él nos mandó. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, solo quería agregar eso. Muy bien. En mi caso, ustedes saben que yo no crecí en la iglesia y estando en Israel, yo siempre fui muy abierto. Si voy a un Shabbat al Beit HaKnesset, a la sinagoga, y oro con el Sidur, con el libro de oraciones, estoy bien. Y si voy con una congregación mesiánica, estoy bien. Y ahora, habiendo venido a Estados Unidos, aquí, bueno, no hay tal vez ninguna congregación cerca de donde estoy, ha sucedido que me he ido a iglesias así para ver, y de hecho he encontrado gente muy buena en algunas, y algunas de ellas hasta me han invitado para hablar sobre tal vez el Pesaj, para hablar sobre Sukkot o sobre un tema de Torah, y terminó resultando muy bien, siempre el padre usándolo. Tal vez lo único que a veces me siento un poco incómodo cuando tal vez hay algunas canciones que tienen cosas
muy erradas doctrinalmente, que tal vez me siento un poco incómodo con ciertos temas en canciones cristianas. Pero fuera de eso, a mí me parece que uno tiene que estar abierto a ir y compartir en cualquier lugar, no importa si es un lugar donde vive gente que no tiene hogar, o un orfanato, o en la calle con una persona, o en el supermercado, o en una iglesia, en una sinagoga, en un templo budista, en donde sea. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que Yeshua, que vivió en un nivel de santidad extremo, él se juntaba con personas que los fariseos y otras facciones de su tiempo decían, ¿cómo esa persona no es seria? Yeshua no es serio, él no es una persona santa, pues si no, no podría estar comiendo con esta resaca de la sociedad. Y o sea, no diciendo que, por favor, Dios libre que comparo con las iglesias. Estoy diciendo de cualquier persona, cuando nosotros nos elevamos a un nivel que pensamos que somos mejores que otro, Yeshua iba a comer, invitó gente a comer, que eran considerados pecadores, que eran considerados tal vez gente para nunca estar con ellos. Y Yeshua dijo, no es los sanos que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿dónde estamos buscando de compartir la palabra? Amén, así es. Creo que un concepto bien importante aquí es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso que tú estás diciendo. Porque cuando tenemos un concepto demasiado elevado de quiénes somos, obviamente caemos en ese error. Uh-huh. Pero si tenemos presente en nuestra mente que el hecho de que estemos aquí viviendo no es acerca de conseguir lo mejor para nuestra vida, ¿cierto? Estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Entonces, si yo me veo como un representante del reino, que el reino está tomando una avanzada en este mundo de tinieblas, y yo soy un embajador, como dice Shaul Pablo, yo soy un embajador, a través de mí, la luz del Padre tiene que fluir para alcanzar a otros. El propósito es que otros puedan ver esa luz. No es organizar una religión y un movimiento para que se vuelva famoso y tener dinero y hacer grandes templos y dejárselo a la familia, como ha ocurrido en muchos casos. Entonces, yo veo la experiencia de la Torá, por fin, después de tantos años, vine a entender la parábola del camino estrecho. Porque un camino estrecho puede serlo por dos razones. Tradicionalmente yo siempre pensé que era como ir dentro de un par de muros. Y entonces pues ahí usted solamente no puede llevar nada más, sino ahí va pasando de alguna manera. Dice, el camino es estrecho y usted tiene que pasar por él a un costo muy alto. Pero ahorita he entendido que el camino estrecho puede serlo de otra manera. Es como el camino que va por la cresta de una montaña, que también es estrecho, pero no tiene esos muros al lado. Lo que tiene son abismos al lado. Uh-huh. Y yo diría, de un lado está, voy a atreverme a llamarlo así, de un lado de la colina está el cristianismo y del otro está el judaísmo convencional, o sea, las dos religiones desarrolladas por hombres. Y si uno se descuida un poquito, comienza a resbalarse ya sea por el uno o por el otro. Y el Padre nos llama a que nosotros vivamos centrados en el camino de la Torá, siendo capaces de discernir en qué momento podríamos estarnos deslizando para evitarlo así y mantenernos como una luz para los demás. Pero no podemos perder de vista el concepto de que nuestro propósito aquí es ser luz para que otros puedan encontrar esa verdad. Muy bien. Y eso comienza con humildad, como estábamos diciendo. O sea, si usted no tiene humildad, si usted cree que lo que tenemos que reconocer es que estamos aquí es porque el Padre nos dio ojos para ver y oídos para oír. No porque nosotros seamos muy santos, no porque seamos muy inteligentes, ni nada por el estilo. Que otros, no, exacto, o mejores que otros. Porque mire que hay eruditos, teólogos y toda esa gente que han estudiado, son gente inteligente de verdad, pero no tienen
no tienen esa sabiduría, no tienen ese conocimiento, pero es porque el padre no les ha abierto los ojos. O de pronto sea por su arrogancia, quién sabe, no sé. Pero lo que sí debemos tener claro es de que es porque el padre tiene un propósito y es porque él nos ha dejado ver, no porque nosotros seamos una cosa súper especial, que somos lo mejor, pues, y mejor que nuestro vecino. Cuando no, todos estamos iguales y todos estamos llamados a hacer esa luz y deberíamos caminar de esa manera, en humildad. Amén. Ahora les quiero hacer una pregunta. Sí, pues, dijimos de la congregación, la iglesia, si se puede ir o continuarían yendo, pero ahora, ¿qué pasa si uno es despertado al conocimiento de la Torá y desea seguir y desea cambiar su dieta y desea observar ciertos días y tal vez su marido o su mujer no tuvieron la misma revelación o sus hijos ya son grandes y crecidos y usted decide cambiar? ¿Cómo se hace? O sea, porque usted no se puede ahora divorciar de su marido o su mujer porque ellos no quieren cuidar Shabbat o porque están en otro entendimiento. Entonces, ¿cómo actuarían ustedes o tienen alguna experiencia de alguien que conozcan de cómo han hecho en esta situación? Bueno, yo tengo los dos casos muy cercanos a mí. El caso de una señora que sí está muy vinculada, pero el esposo simplemente la observa y no participa de esto. Más bien la reacción de él ha sido involucrarse mucho más en su iglesia. Y el caso de un señor que él está involucrado, pero que la esposa ha sido la reacción de ella involucrarse más en la iglesia a su vez. O sea, en el lado cristiano, como yéndose en contra un poco, diría. Claro. Okay. Usted se está metiendo por ahí, ahora yo me meto más aquí, okay. ¿Cierto? Y bueno, en los dos casos lo que les hemos aconsejado es, mire, viva la Torá. Evita entrar en esas discusiones de dime que te diré porque no van a sacar nada. Viva la Torá simplemente. Así es. ¿Cierto? Y en el caso de la señora acompaña a su marido los domingos a estar allí en la iglesia y pues trata de ser luz en la medida que le es posible. Es diferente el caso del varón porque el varón pues tiene la autoridad en el hogar y digamos él podría imponerle a la esposa no ir, pero igualmente él le está respetando para que ella vaya y ella está esperando que él realmente muestre un cambio significativo en su vida al decir que está siguiendo la Torá. Okay. Pero ahora, Miguel, para meterme más en concreto, usted dice viva la Torá, pero ahora, ¿qué pasa si yo ahora me pongo el talit y voy a decir una oración Shabbat a la mañana y mi mujer quiere escuchar cumbia a todo volumen en el living? ¿Qué hago ahí? Terrible. Orar mucho, definitivamente orar mucho. Madrugarte a levantar antes de que ella aprenda la música para que pueda hacer tu oración. Exacto, sí, exacto. Muy bien, sí. Exacto. Entonces uno a veces tiene que ir en más esfuerzo para seguir este camino. Exacto. A veces va a ser un sacrificio, tal vez. No va a ser que uno mira, oh sí, ese es justo el tiempo de mi oración, cuando tú pones la música. Exacto. Entonces tal vez uno tiene que ver qué es lo que puede hacer de más, ¿sí? Exacto. Y bueno, tenemos que recordar que estamos en Egipto. O sea, estamos en Egipto, nos guste o no nos guste, estamos en Egipto y estamos alrededor de este mundo secular que no le interesan las cosas de Dios, no le interesan las cosas de la Torá, digámoslo así. Entonces sí, hacer nuestra parte, esforzarnos un poco más para poder tener esa intimidad con el Padre pero lo importante es ser ese ejemplo. Como está diciendo el hermano Miguel, este hombre... Él puede encima forzarla a que no, digamos, puede de pronto decirle a él como él siendo la autoridad de la casa, no, tiene que ir conmigo a la congregación mesiánica o lo que sea, pero no, él está tomando la decisión de dejarla seguir yendo a la iglesia y ella está esperando, miren lo que él mismo lo dijo, ella está esperando ver un cambio significativo en él. Exacto, porque si nos convertimos en ese cambio, si hacemos brillar esa luz, luego la otra persona, claro que va a querer seguir ese camino. Claro. Pero si no podemos hacer eso, entonces la gente, no importa cuántos argumentos tengamos, no van a querer venir a esa luz. Volvemos a darle con la verdad a la gente en la cabeza. Sí, todavía no ha salido la mariposita de
Así es. del coso. Entonces, ya se nos va acabando el tiempo. Me gustaría, tal vez para el final, ver cuál es vuestra perspectiva de cómo compartiríamos el evangelio o cómo compartiríamos la verdad de la Torá, que nosotros hemos sido despertados a ella con hermanos cristianos o tal vez que no creen en nada o personas marginales. ¿Cuál es la mejor manera de compartir? Yo sé, Miguel, que usted ha tenido experiencia como misionero, así que tal vez ahora tenga otra revelación sobre esto. Sí, de hecho, el mensaje que tratamos nosotros de compartir ahora es diferente, porque antes hablábamos de que reciba Yeshua, reciba a Jesús en su vida y todas las cosas van a cambiar y usted va a ser feliz y listo, una vez salvo, siempre salvo, ¿cierto? Pero hemos entendido que el asunto es predicar el mismo mensaje de Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Y qué implica eso? Que el reino de los cielos es una esfera de poder, del poder de Dios, de gobierno de Dios, que tiene una constitución, unas leyes, unas ordenanzas, y que cuando nosotros damos el paso para entrar ahí, necesitamos conocer esas leyes y ordenanzas para vivir de acuerdo a ese reino, porque somos sacados del reino de las tinieblas y transportados al reino de la luz. Y de este tema podríamos hablar en otra ocasión porque es bastante amplio. Y así es. También. Y si quiere la gente puede buscar, tenemos un programa de hecho de radio que ha salido que hablamos sobre qué es el verdadero evangelio del reino. Y a mí me encanta ese tema también porque obviamente Yeshua estaba predicando un evangelio. Él no había muerto y resucitado. Dice que él y sus discípulos iban aldea por aldea predicando el evangelio del reino. Entonces, lo que sea que él estaba predicando es lo que nosotros tenemos que seguir predicando, pues es lo que él le dijo a sus discípulos que prediquen y la comisión. Así es. Muy bien. Entonces, hermanos, a mí me gustaría agradecerles primero que nada por haber estado conmigo. Me parece un tema muy importante el que tratamos el día de hoy. No me parece que es un tema que debe ser tratado una única vez. Me parece que se debería a diario examinar cuáles son nuestros motivos, cómo estamos compartiendo el evangelio que Yeshua enseñó, cómo estamos atrayendo hermanos, no a través de palabras solamente, sino también a través de acciones. Y me encantaría que congregaciones y grupos hablasen sobre estos temas. Tal vez no siempre es la manera metódica y sistemática de estudiar, que eso es muy bueno, pero también examinarnos a nosotros mismos, porque el propósito de la Torá es que nosotros crezcamos como personas, como seres humanos, y si eso no está sucediendo en nuestras vidas, entonces, en mi visión, en mi opinión personal, no estamos entendiendo la Torá. Así es. Entonces, hermanos y hermanas, los invitamos a seguirnos en nuestros próximos programas. Si le gustó este programa y lo está viendo por YouTube, dele un like, déjenos un comentario, suscríbase a nuestro canal y me gustaría dejarlos con las palabras que Harold siempre dice y me parecen muy adecuadas para el programa del día de hoy, que dijo nuestro Mesías, que es que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom.